Buen día, licenciado Carías y compañeros de la asignatura de Consolidación de Estados Financieros. Mi nombre es Gustavo Daniel Oliva Cañas, perteneciente al grupo 01T de dicha materia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un análisis que fue sacado mediante una lectura crítica de la NIF 16, de la Norma Internacional de Información Financiera número 16, que se titula Arrendamientos. Y también vamos a ver cómo incide esta NIF en los casos prácticos propuestos por algunos links que se nos dejó para que pudiéramos estudiarlos. Para continuar, pues antes, ¿verdad?, de entrar en lleno en lo que es la NIF 16 en cuanto a los arrendamientos, necesitamos primeramente, ¿verdad?, tener claro qué significa o lo que es el arrendamiento. Y como podemos ver en pantalla, aquí nos menciona que un arrendamiento se da cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. Popularmente se conoce como alquiler y se formaliza en un contrato. Se le llama arrendador al propietario que cede la posesión del bien y arrendatario a quien adquiere a cambio del pago de la renta. Vaya, lo que nos dice acá, esta es una definición que nos basamos en internet, ¿verdad?, para poder entender mejor lo que es la palabra arrendamiento, prácticamente como nosotros lo conocemos, alquiler, cuando un propietario cede, ¿verdad?, temporalmente un bien a otra persona a cambio de un pago, ¿verdad?, ya sea en efectivo, ya sea pues en cheque o ya sea de alguna u otra manera, y como acá dice, se formaliza con un contrato. Todo tiene que tener un respaldo donde se estipule, ¿verdad?, las normas que van a ceder para que ese arrendamiento o para que ese servicio que se está prestando pueda quedar de la mejor manera, ¿verdad? Como dicen acá, se llama arrendador al que cede la posesión del bien. Si yo vengo y tengo una oficina y la quiero dar en arrendamiento, pues yo soy el arrendador. El arrendatario va a ser quien venga y paga esa renta, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo incide la NIF número 16? Pues miren, la NIF número 16 prácticamente se basa en un modelo de control para la identificación de todos los arrendamientos, distinguiendo prácticamente entre arrendamientos de un activo identificado y contratos de servicio. Hay una diferencia que más adelante voy a explicar, ¿verdad?, con un ejemplo, cómo es que un arrendamiento de un activo identificado se diferencia de un servicio, ¿verdad?, de un contrato de servicio. Para eso, dicen que hay cambios muy significativos en la contabilidad del arrendatario. O sea, vamos a ver cómo los arrendamientos se reconocen, ¿verdad?, contablemente. Continuando, ¿verdad?, vamos a hablar acerca del objetivo de la NIF 16. Y dice que esta norma establece los principios para el reconocimiento, la medición, la presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Como les decía al principio, ¿verdad?, vamos a ver prácticamente que esta norma hace hincapié en cómo se va a reconocer, cómo se va a medir, presentar la información que se va a relevar de los arrendamientos. Dice que prácticamente el propósito es que los arrendatarios y los arrendadores, ya vimos la diferencia entre arrendatarios y arrendadores, proporcionen información relevante de forma que represente fielmente dichas transacciones. Recordemos, ¿verdad?, que un arrendatario es el quien adquiere el bien y paga la renta, y un arrendador es quien cede. Entonces acá podemos ver que los arrendatarios, o sea, quien paga la renta, y los arrendadores
son aquellos que pues ceden el bien. Entonces, ese es el objetivo, que la NIF 16 viene para que estos puedan proporcionar información relevante de forma que presenten ellos de una manera fiel dichas transacciones. Siguiendo con la temática, podemos encontrar un dato relevante, ¿verdad?, acerca de la norma internacional de información financiera número 16, que dice, ¿verdad?, que el IASB, por sus siglas en inglés, International Account Standard Board, en español sería la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Sabemos, ¿verdad?, o recordamos que es un organismo independiente que se dedica al establecimiento de las normas contables de carácter internacional. Entonces aquí me dice que publicó la NIF 16 en enero del 2016, con fecha efectiva para ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2019, ¿verdad? O sea que entró en vigencia o empezó a llevarse a cabo, a ser efectiva o aplicarse a partir del 1 de enero del 2019, prácticamente hace 3 años, ¿verdad? La nueva norma requiere que el arrendador reconozca casi todos los arrendamientos en el balance general, reflejando de esta forma el derecho a usar el activo por un periodo de tiempo, así como el pasivo asociado a los pagos contractuales. Arrendatarios. Vamos a ver un poco mejor, ¿verdad?, quiénes son los arrendatarios y quiénes son los arrendadores. Los arrendatarios, ¿verdad? Dice, la nueva norma afectará los indicadores financieros más comúnmente utilizados, tales como el índice de apalancamiento, posición corriente, rotación de activos, costos de financiamiento, utilidad operativa, resultado neto y flujo de caja operativo. Estos cambios pudieran afectar igualmente índices de cobertura, incluidos en contratos de préstamo, indicadores de riesgo, y pudieran resultar cambios en las necesidades de conductas de participantes del mercado. Estos cambios pudieran hacer que muchas empresas reevalúen las decisiones de comprar versus arrendar. Igualmente, habrán cambios en el gasto de arrendamiento, que será reemplazado por depreciación y gasto de interés, al igual que el patrón de reconocimiento. Las entidades que tengan arrendados activos de gran tamaño, incluyendo oficinas, equipos, vehículos, aeronaves, se espera que tendrán impactos importantes. El impacto en entidades con numerosos arrendamientos de poco valor, como teléfonos, artículos de oficina, computadores personales, se espera que será menor, considerado que el IASB incluyó teléfonos y algunas excepciones para activos de bajo valor. El costo de implementar los requerimientos de la norma y disponer de la información requerida pudiera ser importante en muchos casos. Prácticamente lo que aquí me está diciendo, ¿verdad?, que el poder como arrendatario, el poder ceder un bien y ponerlo a disposición de un arrendador, ya sea de una oficina, ya sea de grandes activos, ¿verdad?, como lo dice ahí, activos de gran tamaño, dice que va a generar un impacto de gran tamaño, o sea, un impacto de gran valor prácticamente, ¿verdad? Entonces, y este impacto viene a poner en cuenta, ¿verdad?, a las personas si es mejor arrendar o comprar. Entonces, pero esta NIF nos da esa intención, ¿verdad?, que podamos ver las ventajas de poder arrendar o las ventajas que va a generar a nuestra empresa, ¿verdad?, el poder dar un bien en alquiler y en el caso de que los arrendadores vengan y cancelen, ¿verdad?, por ese bien que están usando. Aquí entra también lo que es prácticamente lo que es aquello que se mira en contabilidad 1, en contabilidad 2, ¿verdad?, que se toma de arrendamiento dichas oficinas de tal mes hasta tal mes, ¿verdad? Entonces sabemos que reconocemos el pago anticipado y más adelante, ¿verdad?, o a final de mes lo vamos amortizando, ¿verdad? Lo vamos amortizando para que vaya disminuyendo. Los arrendadores y arrendatarios posiblemente requieran revisar las condiciones de arrendamientos actuales o futuros.
estructuras legales y de negocio que actualmente soportan los arrendamientos y que sean efectivas. Por ejemplo, los negocios conjuntos o entidades de propósito especial. La contabilidad del arrendador se mantendrá sin cambios significativos en línea con los requerimientos de la NIC 17. Sin embargo, pudieran ser afectados en su modelo de negocio por cambios en las necesidades y conducta de los arrendadores. Vamos a continuar. Tenemos un ejemplo. Al principio, les decía, ¿verdad?, que tenemos que tener bien en cuenta la diferencia entre un arrendamiento versus o un servicio, ¿verdad? Entonces hablábamos, ¿verdad?, que prácticamente esta NIF viene a distinguir entre arrendamiento de un activo identificado y un contrato de servicio. Lo mencioné al principio. Entonces podemos ver acá, ¿verdad?, que dice el ejemplo, arrendamiento versus servicios. La entidad A firma un contrato a 3 años con el operador de un complejo deportivo, con un proveedor, para usar un espacio para vender sus productos. El contrato establece el tamaño del espacio y que éste pudiera estar ubicado en cualquiera de las entradas del complejo. El proveedor tiene el derecho de cambiar la ubicación del espacio asignado a la entidad A en cualquier momento con un mínimo costo para el proveedor asociado al cambio. La entidad A utiliza un kiosco de su propiedad para vender sus productos y puede ser movilizado fácilmente. Existen múltiples áreas en el complejo que están disponibles y que cumplen con las especificaciones indicadas en el contrato. El contrato no contiene un arrendamiento debido a que no hay un activo identificable. La entidad A controla el kiosco. El contrato es por el espacio en el complejo deportivo y este espacio puede ser cambiado a discreción del proveedor. El proveedor tiene el derecho de sustituir el espacio que utiliza la entidad A debido a que el proveedor tiene la habilidad de cambiar el espacio utilizado por la entidad A en cualquier momento y sin su aprobación. El proveedor podría obtener beneficio económico de sustituir el espacio. Entonces, acá claramente vemos un ejemplo de que nos están prestando un servicio y no un arrendamiento. ¿Por qué? Porque acá me menciona, ¿verdad?, en esta parte de acá, que el contrato no contiene un arrendamiento debido a que no hay un activo identificable. El contrato prácticamente es por un espacio en el complejo deportivo y este espacio tiene la característica de que puede ser cambiado a discreción del proveedor. Entonces no hay un activo que yo estoy identificando, un activo identificable que yo pueda decir, bueno, me están arrendando este bien. No, acá me están dando un espacio. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿verdad?, entre un arrendamiento versus un servicio. Un arrendamiento siempre va a ser cuando se pone a disposición un bien, un activo identificable a uso de un arrendador, ¿verdad? Continuando, ya nos quedó claro más esta parte. Tenemos otro ejemplo de la NIF 16. Dice, la entidad A arrienda un vehículo por un periodo de 4 años, comenzando el 1 de enero del 2019. El valor de la inversión es de, pues vamos a hablar en dólares, ¿verdad?, $34,845 y el contrato requiere pagos mensuales de arrendamiento de 668. Si multiplicamos los 668 por 12 meses, pues nos va a dar un equivalente de $8,016 por año, ¿verdad? Estamos hablando en términos de dólares. El componente de arrendamiento anual, tenemos esa variante, el componente de arrendamiento anual equivale a 6,672 y el componente de servicio es de 1,344 y el valor residual del activo al final del contrato es de 14,168. Dice que no hay opción de renovación o compra de vehículo y no hay garantía sobre el valor residual. La tasa implícita es del 5%.
El valor presente neto de los pagos de arrendamiento usando una tasa de descuento del 5% es de 24.192. El impacto total en el estado de resultados, de acuerdo con la NIF 16 y con la NIC 17, es el mismo. Sin embargo, con la aplicación del modelo de derecho de uso, la presentación de los pagos en el estado de resultados integrales cambiará. Los pagos de arrendamiento, de acuerdo con la NIC 17, se presentan como gastos operativos, mientras que con el nuevo modelo, la depreciación y el gasto de interés se reconocerán de forma separada, teniendo un impacto positivo. El patrón de reconocimiento del gasto del arrendamiento también cambiará. Adicionalmente, se reconocerá en el balance general del arrendatario un activo correspondiente al derecho de uso y un pasivo por la obligación. Prácticamente, ¿verdad? Identificamos, bueno, estamos ante un caso de arrendamiento o de un servicio. Claramente, ¿verdad? Ahí nos dice el ejercicio, arrienda un vehículo. Entonces, arrendamos un activo identificable. Acá podemos identificar el activo, ¿verdad? Entonces, y después nos habla acerca de cómo se va a presentar de acuerdo a las normas de contabilidad, ¿verdad? En el balance general del arrendatario dice que se va a presentar el derecho de uso y también se va a presentar, eso en la parte de activos, y en la parte de pasivos pues se va a presentar la obligación, ¿verdad? Entonces, miremos la siguiente tablita y nos dice impacto en la posición financiera y los resultados. Acá tenemos cómo esto va a ir disminuyendo, ¿verdad? Tenemos 24.192 a enero del 2019. A diciembre, pues ya me va disminuyendo, 18.144. Del 2019 a diciembre del 2020, 12.096. A diciembre del 2021, 6.048. Y al final, pues, al diciembre del 2022, 0, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un periodo de 4 años. Entonces, acá podemos ver que acá hay equivalencia a un año, 2, 3, 4 años, ¿verdad? Y nos habla acerca de los gastos operativos, el gasto de interés, que eso se van calculando, ¿verdad? De acuerdo a las tasas que nos mencionaba el ejercicio del 5%. Entonces, ¿cómo impacta esto en la posición financiera? Pues miren, acá tenemos que lo que les decía, ¿verdad? Que debe de reconocerse en el balance general el activo por derecho de uso y la obligación de arrendamiento, pues estamos hablando de un pasivo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las otras definiciones que la NIF 16 nos da para que nos quede más claro, ¿verdad?, qué es un plazo de arrendamiento. Y dice que el plazo de arrendamiento es el periodo donde el arrendatario tiene el derecho de usar el activo, incluyendo las renovaciones cuando exista una seguridad razonable. En aquel caso, en el ejemplo, veíamos que era de un año, de 4 años, perdón. Entonces, pero no correspondía, o el ejercicio nos daba una clave que dice de que no iba a haber que no se iba a renovar, ¿verdad? El ejercicio era claro en ese aspecto. Tenemos arrendamientos a corto plazo que son, pues, dice que los arrendatarios pueden elegir no reconocer los activos y pasivos por arrendamientos con plazos inferiores a 12 meses. Y tenemos los arrendamientos de bajo valor y que con base a las normas internacionales en relación al costo-beneficio de la norma se incluyó otra excepción para reducir el costo y la complejidad de la NIF 16. Luego tenemos algunos asuntos relacionados con algunas industrias, ¿verdad? Como los minoristas, las telecomunicaciones, los transportes y logística, y los arrendamientos de bienes, raíces y equipos pueden hacer uso, ¿verdad?, o pueden poner en práctica esta norma. Los minoristas dicen que utilizan esta norma para sus tiendas porque luego es posible que experimenten impactos importantes, ¿verdad?, con la norma con la figura de arrendamiento. También las telecomunicaciones, algunas empresas arriendan elementos muy importantes para su operación como satélites, equipos de red.
Y las entidades de transporte y logística tienen contratos de arrendamientos por activos, ¿verdad? Los camiones, trenes, barcos. Y también tenemos las empresas que se dedican al arrendamiento de activos, ¿verdad? Esto ha sido todo prácticamente. Espero que puedan tener un feliz día